Yo cumplí 50 años. Y como buena cincuentona, hay preguntas ineludibles. Una de ellas, por supuesto, es: Albe Pérez, ¿cuáles son tus logros? Y en un mundo de vitrina es inevitable buscar en los archivos y saltan las carpetitas. Cultura Chacao, 20 años de gestión apoyando el talento de músicos, artistas y creadores de nuestro país. Ferias de libros y conciertos multitudinarios e inolvidables. Un día, la llamada del cardenal Baltasar Porras, nada más y nada menos que para ayudarlo a coordinar la beatificación de José Gregorio Hernández. Todo un aprendizaje de vida, nuestro santo. Pero en un derroche de sinceridad de esos de la gente de mi edad, me pregunté: oye, ¿de verdad eso es todo? Porque si me lo preguntan a mí, mis logros son que mis 3 hijos pueden preparar un almuerzo balanceado con lo poco que haya en la nevera. Y si les toca emplatarlo y además compartirlo, lo saben hacer, porque han entendido el valor de la solidaridad. 10 muchachos en Catia, en el oeste de la ciudad, entendieron que un libro puede ser tan divertido y tan atractivo como el scroll de TikTok. Muchos de esos músicos, artistas, creadores, incluso el cardenal Baltasar Porras, son hoy parte de mis amigos de la vida, incluso son mis compañeros de sueño. Y luego de 25 años de matrimonio, mi esposo y yo tenemos clarísimos cuáles son los no negociables de nuestro proyecto de vida. Ese terreno de la complicidad y del respeto que nos permite dormir en paz todas las noches. Por supuesto, hasta la hora del desvelo propio de la edad. ¿Por qué te cuento esto? Fíjate, me invitaron a hablar en el centro de este círculo rojo, con la premisa de 2 pasos hacia adelante. Y justo me pilla en un momento en el que me siento cómoda con lo que vengo siendo. Cómoda sobre todo con saber reconocer lo que de verdad me importa en este momento. Y es lo extraordinario de lo cotidiano. Yo no soy influencer, no tengo un startup unicornio. De hecho, si revisas mis redes sociales, lo que dice es creyente y convencida. Básicamente porque eso es lo que yo soy. Pero cada vez me queda más claro que en un mundo de tanta velocidad, de tanta viralidad, en un mundo que nos siembra dudas todos los días y al minuto siguiente nos exige fijar posición y opinar sobre cualquier tema. En un mundo en donde nos demandan éxitos comprobables y productividad que sea la máxima, pues el acto de valentía más disruptivo que podemos tener es elegir el silencio. Pero no el silencio vacío, incómodo, sino el silencio que nos permite construir para escucharnos y sobre todo escuchar al otro. ¿Cómo funciona? Fíjate, eliges conscientemente el silencio y desde allí te permites tomar el tiempo serenamente para ampliar tu espacio interior. Esto no lo invento yo, lo dice el filósofo español Fernando Savater. No podemos ocupar más espacio físico, pero uno por dentro sí puede ampliarse. De hecho, seguramente ustedes, igual que yo, conocen personas que dentro de sí mismas habitan unos cuartos magníficamente bien amoblados. Y eso es lo importante, que esos muebles estén en un espacio iluminado, ventilado, amplio, para que nos permita dar vueltas cómodamente por allí. ¿Cómo se construye ese espacio? Es casi como hacemos en nuestras casas muchas veces. Toca elegir
¿Qué ideas van a ocupar un espacio perfecto, especial? Así como cuando estamos buscando el rincón ideal para nuestro sofá preferido. Toca también seleccionar los recuerdos que vamos a poner en orden, como cuando organizas los libros en una estantería. Claro, también nos toca seleccionar y reconocer cuáles hábitos y cuáles prejuicios nos están haciendo peso y soltarlos, como cuando donas algo que sabes que no vas a usar para abrir espacio a nuevas luces. Te cuento algo, cuando haces ese ejercicio allí, en silencio, conscientemente, ves que las cosas empiezan a cambiar. Yo he visto vidas cambiar por cosas muy pequeñas. ¿Cómo estás tú? Pero uno genuino, uno que espera de verdad una respuesta. O simplemente un gesto que llega a aliviar la pesada carga del otro. O también el coraje de mirar a los ojos a quien te está hablando, dejar de lado el celular y prestar atención. Esas cosas pequeñas sí transforman un país, solo que no siempre son virales. Hacer algo grande una vez, aunque demande esfuerzo, puede que sea sencillo. ¿Sabes qué es difícil? Sostener la decisión cotidiana de las pequeñas cosas. Levantarte todos los días, a pesar de los pesares, y subirte al mundo con la decisión de hacer el bien. Porque sí, así nomás. O llamar a tus viejos después de un día pesadísimo de trabajo, cuando llegas agotado, llamarlos y además tener el cariño, la paciencia y el amor suficiente, aunque sepas que probablemente vas a tener que volver a escuchar un cuento repetido. O la dificilísima decisión cotidiana de quedarte en tu país cuando tantas voces te dicen que lo mejor es irte. A los 50 años, yo no tengo que probar nada, menos mal. Muchas cosas las estoy bregando todavía y las iremos alcanzando poco a poco. Pero sí celebro lo que tengo. Celebro a mis amigos, mi familia, mis libros, mis proyectos, una buena copa de vino para cerrar el día. Y eso, para mí, no es resignación. Eso es mi plenitud, la licencia que me otorgo a estas alturas del partido para sentarme ahí, en mi alfombra mullidita, descalza, en mi sillón, con buena luz, toda esa imagen, pero aquí adentro. Y desde allí, escuchar, atender y ayudar a quien lo necesita para efectivamente dar 2 pasos hacia adelante. En muchas de estas charlas ofrecen tips concretos para abordar algunos temas. Yo hoy, sinceramente, no tengo un kit salvador que ofrecerte, ni mucho menos. Capaz, a lo largo del día se te olvida mi nombre. Pero te digo algo, si al salir de aquí le dejas un mensajito a alguien que sabes que lo necesita, o si en algún momento, conscientemente, eliges el silencio, si en algún momento te da por remodelar y ampliar tu espacio interno, estos 8 minutos para mí, te juro que habrán valido la pena. Escoger el silencio y ampliar tu espacio interno son actos de valentía, pero más allá de eso, son la mejor manera que tenemos para descubrir lo extraordinario de lo cotidiano. Gracias.